Era temprano en la mañana cuando alguien llamó al servicio de emergencias. La llamada duró unos 8 segundos, nadie dijo nada, pero se podía escuchar un gemido de fondo. Y luego la llamada se cortó. Emergencias intentó devolver la llamada, pero solo unos 15 minutos después llegó una segunda llamada, y esta vez con alguien del otro lado pidiendo ayuda. Los policías fueron hasta allá y lo que encontraron dentro de esa casa esa mañana hasta parecía tener una explicación fácil, simple. Pero esos 8 segundos de la primera llamada y todo ese tiempo de silencio entre una llamada y otra iban a destruir toda la historia que intentaron contar. Yo soy Marcos Campos y esta historia involucra a un agente federal estadounidense, una niñera brasileña, un sitio de fetiches sexuales y 2 asesinatos en una casa suburbana. Mientras un niño de 4 años jugaba en el sótano sin saber lo que estaba pasando en el piso de arriba. Es uno de los casos más elaborados y perturbadores, diría yo, que ya he presentado por aquí, ¿ok? Porque el plan que estas dos personas armaron para deshacerse de una y usar a la otra como chivo expiatorio es el tipo de cosa que parece ficción, pero sucedió. Así que vamos a conocer todo esto en detalle, ritual de interacción y vamos a los hechos. Mañana. En la mañana del 24 de febrero de 2023, policías del condado de Fairfax, en Virginia, una región suburbana a unos 40 kilómetros de Washington, más o menos, llegaron a una casa en Herdon, Reston, respondiendo a esa segunda llamada de emergencia. La casa estaba en una calle arbolada, tranquila, de esos vecindarios totalmente estadounidenses, ¿sabes? Donde todos tienen césped al frente de la casa. Una camioneta grande en el garaje, nada ahí sugería alarma o violencia. La puerta principal de esa casa estaba sin seguro. Los policías subieron al segundo piso y encontraron el cuarto de la pareja. Y lo que vieron ahí dentro cambió todo el caso. Una mujer de 37 años estaba acostada en la cama, cubierta de sangre. Había sido apuñalada varias veces, principalmente en el cuello. Un hombre estaba arrodillado al lado de ella, con las manos presionando su cuello, tratando de detener ese sangrado. Era su esposo. Él miró a los policías y dijo que le había disparado a un tipo que estaba atacando a su esposa. El tipo al que dijo haberle disparado estaba tirado en la esquina del cuarto sobre una cama para perro. El tipo ya estaba sin vida, había recibido disparos en la cabeza y en el pecho. Ese hombre tenía 39 años y tenía un cuchillo a su lado. En el sótano de la casa, los policías encontraron a una niña de 4 años, hija de la pareja, ilesa, sola allá abajo. Y ahí, afuera, en la entrada del condominio, había una mujer joven, la niñera de la familia, una brasileña de 22 años. Ella estaba jadeando, visiblemente alterada por todo eso, y les contó a los policías lo que supuestamente había pasado. La historia que el esposo y la niñera contaron esa mañana era la siguiente. La niñera había salido de la casa con la hija de la pareja para ir al zoológico, pero regresó porque se le olvidaron los bocadillos. Cuando regresó, vio una camioneta extraña estacionada frente a la casa. Ella se asustó y entonces llamó a su jefe, que había salido a comprar el desayuno en un McDonald's cerca de la casa. Entonces él regresó corriendo, entró a la casa y encontró a un desconocido atacando a su esposa con un cuchillo en la habitación. Él sacó su arma entonces y, como era agente federal, andaba armado. Le disparó al tipo, legítima defensa. La niñera también disparó con un arma, otra arma que estaba en la caja fuerte de la casa, fíjate nada más. El tipo, como ya dije, murió ahí mismo. La esposa fue llevada al hospital y no resistió. En este momento de la historia, ¿podrían decir caso cerrado? Claro que no, ¿verdad? ¿Ustedes son investigadores experimentados? Ciertamente no. Parecía legítima defensa. El invasor armado, el esposo que reaccionó para salvar a la esposa. La mayoría de los vecinos que escuchó la historia esa mañana debe haber pensado, qué suerte que él estaba cerca, ¿no? Pero los investigadores notaron dos cosas antes siquiera de salir de esa casa. La puerta principal estaba sin seguro, sin señales de allanamiento, sin ventana rota, sin ninguna marca de entrada forzada. Si ese tipo era un intruso, alguien le abrió la puerta. ¿Están de acuerdo? Regla básica de investigación. Segunda cosa. Esa primera llamada al servicio de emergencia, unos 8 segundos, ¿no? Más o menos. Por ahí de las 7:47 de la mañana, esa llamada con alguien gimiendo de fondo.
Si el esposo llegó, vio la escena y reaccionó, entonces ¿por qué alguien llamó a emergencias más o menos 15 minutos antes de la llamada que realmente pidió ayuda? ¿Y por qué colgó esa primera llamada? Para entender cómo esas dos personas terminaron en esa casa esa mañana, necesitamos regresar unos 2 años en el tiempo, ¿de acuerdo? Christine Banfield era enfermera de UCI pediátrica y trabajaba en un hospital de la región cuidando a niños en estado grave. Tenía 37 años. Su esposo es Brandon Banfield. Él era agente especial del IRS, que es el equivalente estadounidense del Servicio de Administración Tributaria, pero su división era de investigación criminal. Para simplificar las cosas, el tipo investigaba fraude financiero, lavado de dinero, evasión de impuestos y esas cosas. Así que él andaba armado, tenía entrenamiento táctico y sabía cómo funcionaba una investigación por dentro. Y los dos vivían juntos en esa casa, en Herdon, Reston, con su hijita de 4 años. En octubre de 2021, como muchas parejas de clase media estadounidense que trabajan todo el día y necesitan a alguien para cuidar a sus hijos, lo hicieron. Ellos también lo hicieron, contrataron a una au pair, o sea, ese programa de intercambio, donde una persona joven de otro país viene a vivir a la casa de la familia, cuida al niño y a cambio recibe alojamiento, comida y salario, ¿sabes? Así es, la au pair que vino a vivir con ellos era brasileña. Se llamaba Juliana Pérez Magallanes, tenía 21 años en ese entonces y vino de Brasil por el programa oficial de au pairs de Estados Unidos. Ella cuidaba de la hijita de la pareja, vivía en el cuarto de atrás y formaba parte de la rutina familiar. Todo parecía estar en orden, funcionar muy bien hasta agosto de 2022 cuando Brandon y la au pair Juliana empezaron a tener un romance. Él tenía 38 años y ella 22. En ese momento la relación se fue volviendo más estable. En octubre de 2022, durante un viaje que ambos hicieron juntos a Nueva York, Brandon le dijo a Juliana algo que cambió el rumbo de todo aquí. Él dijo que quería deshacerse de Christine y... Aquí es importante entender por qué él no simplemente pidió el divorcio. Brandon no quería el divorcio por 2 razones. Primero, porque era una mala persona. No. Primero, él iba a perder dinero. O sea, en un divorcio ahí en Virginia, los bienes de la pareja serían divididos y Christine se quedaría con una parte considerable. Segundo, porque él era un cretino. No. Él quería la custodia total de la hija y en un divorcio eso sería difícil de conseguir. Él quería a Juliana, quería a la hija. Y quería la vida que ya tenía, solo sin Christine en medio. Me quedo preguntando cómo es que alguien que comparte un pensamiento así con la entonces amante, porque todavía no se había divorciado, y la amante acepta la idea del tipo, tiene esas cosas en la cabeza. Bizarro, bizarro. Y entonces, en vez de buscar un abogado para hacer el divorcio de una manera civilizada, Brandon, un agente federal entrenado en investigación criminal, empezó a planear un asesinato. Primero, pensó en contratar a alguien para matar a Christine, su esposa, pero lo descartó. Le pareció demasiado arriesgado. Sabía por su experiencia profesional que ese tipo de plan casi siempre sale mal, porque involucra a una tercera persona que puede hablar. Vaya, su plan allá siempre sale súper bien, ¿no? Y entonces tuvo la brillante idea de encargarse de todo el caso, controlar todo. Claro que aquí hay mucha ironía en algunas frases, ¿ok? La trampa, El plan que Brandon ideó es quizá uno de los esquemas más fríos que he visto en un caso de asesinato, ¿ok? Y para que funcionara necesitaba algo específico, un desconocido, alguien que pudiera ser usado como chivo expiatorio, alguien que apareciera en la escena del crimen con un cuchillo en la mano y que todos creyeran que era el agresor. Necesitaba a un tipo que pareciera culpable incluso estando muerto. Y para encontrar a ese tipo usó internet, más específicamente un sitio llamado FatLife, que es una red social dirigida a personas que practican fetiches sexuales. Las personas que practican fetiches sexuales es como una comunidad en línea donde la gente discute y acuerda prácticas consensuadas entre adultos, ¿sabes? No es un sitio ilegal, ¿ok? Y funciona con perfiles, mensajes y foros, parecido a cualquier otra red social, solo que para mayores de 18, Brandon entonces creó un perfil falso en ese sitio, usando el nombre y la información de Christine, sin que ella lo supiera, obviamente. El perfil se llamaba Anastasia 9 y lo que él publicó ahí era un anuncio específico, una mujer casada que quería cumplir una fantasía sexual involucrando a un desconocido. El escenario descrito en el anuncio era el siguiente: el hombre entraría a la casa, llevaría consigo un cuchillo y ataduras, inmovilizaría a la mujer y tendría sexo con ella a la fuerza. Todo supuestamente consensuado, una puesta en escena, fíjate nada más. Y entonces alguien respondió:
un tipo de 39 años llamado Joseph Ryan, que vivía en la región de Washington. Su perfil en el sitio era Taco Supreme 7000. A Joseph le gustaba la pintura, las artes marciales y cuidar animales abandonados, especialmente perros. Vivía con su abuela y la cuidaba. Él creyó que estaba hablando con una mujer casada que realmente quería cumplir una fantasía y tener relaciones. Durante aproximadamente un mes, de enero a febrero de 2023, Brandon y Juliana mantuvieron conversaciones con Joseph haciéndose pasar por Christine. Los mensajes iban y venían acordando detalles del encuentro sexual y las instrucciones que le mandó a Joseph eran muy específicas. Él debía ir a la casa en una mañana acordada, llevar un cuchillo y ataduras, todo eso, y no detenerse por nada durante la puesta en escena, por más asustada que la mujer pareciera. Brandon estaba construyendo ahí una escena del crimen antes de que el crimen ocurriera. Un hombre desconocido apareciendo en la casa con un cuchillo, haciendo exactamente lo que parecería para cualquier policía que llegara después. Un invasor cometiendo una agresión sexual, y Joseph no tenía idea de que estaba caminando hacia su propia muerte. Viéndolo así, parece un plan muy bien elaborado, perfecto casi. Entonces, ¿qué pasaba con los rastros digitales? Les pregunto a ustedes. ¿De verdad cree que la persona iba a morir ahí, en una escena tan extraña como esa, estando casada la mujer? ¿Y los tipos no iban a investigar los equipos electrónicos? No iban a ver que esos mensajes no existían, ¿verdad? En fin, no está claro. Podría ser que realmente hayan marcado un segundo encuentro. Y ahí en medio se volvió un crimen, porque el tipo era un loco, un depredador sexual. Puede ser, pero no sé. ¿Qué opinan ustedes? Déjenme sus comentarios aquí. ¿Creen que el plan de ese esposo loco tenía algún sentido? ¿Lo estaba haciendo bien? ¿O se estaba poniendo las esposas él mismo? Bueno, en enero de 2023, unas semanas antes del asesinato, Brandon, el esposo, compró un arma nueva. Entonces llevó a Juliana a practicar tiro en un campo de tiro de la región en Ashburn, y ella nunca había disparado antes, ¿sí? Y él le enseñó. El día fue maravilloso, los dos practicando tiro juntos. ¿Para qué? Para el gran día. Y llegó. En la mañana del 24 de febrero de 2023, el día del cumpleaños de Brandon, el plan se puso en marcha. Se despertó muy temprano, tomó el celular de Christine, lo apagó y lo escondió en un cajón ahí, y dejó la puerta principal de la casa sin llave. Juliana salió de la casa con la hijita de la pareja. Brandon salió en el coche y fue a un McDonald's, y ese McDonald's estaba a pocos minutos de su casa ahí. Él se quedó esperando ahí, con el celular en la mano, monitoreando todo. Christine estaba durmiendo en el cuarto. No tenía la menor idea de lo que estaba pasando. Alrededor de las 7 y algo de la mañana, eso no está tan claro en las fuentes. 7:20, 7:40 más o menos en ese intervalo, Joseph llegó en coche y se estacionó frente a la casa. Él había traído el cuchillo y las ataduras como habían acordado en el sitio de fetiches, ¿sí? Joseph es el tipo, él es el chivo expiatorio. Él entró por la puerta principal. Estaba inseguro como había acordado con su esposa, ¿no? Con la mujer con la que iba a hacer el asunto ahí, y subió al cuarto. Lo que pasó dentro de ese cuarto en los minutos siguientes es el centro de todo este caso. Joseph entró al cuarto donde Christine estaba dormida y, creyendo que todo era una actuación consensuada acordada con ella, empezó a actuar según las instrucciones que había recibido. Y Christine despertó siendo atacada por un desconocido. Una mujer que dormía en su propia cama, que no sabía nada, que no había acordado nada con nadie, despertó ahí con el tipo encima de ella, ¿verdad? Juliana, que en ese momento ya estaba afuera de la casa con el niño, llamó a Brandon diciendo que vio llegar el auto de Joseph, todo ahí, como si dijera, Dios mío, hay un auto extraño aquí, y así. Brandon regresó corriendo del McDonald's. Él y Juliana entonces dejaron a la hijita ahí en el sótano y subieron al cuarto. Christine gritó, Brandon, él tiene un cuchillo. Joseph los miró asustado sin decir nada y Brandon le disparó en la cabeza al tipo. Joseph cayó ahí. Christine le pidió a Juliana que llamara a emergencias y ahí viene ese detalle de los segundos de esa llamada, ¿sabes? Juliana llamó a emergencias en ese momento, como a las 7:47 de la mañana más o menos, pero era demasiado temprano. Brandon aún no había terminado, así que ella colgó. Y fue un gran eslabón de una cadena que se rompió, que se juntó, ¿no? Porque ella colgó por orden de él y ahí se armó todo el desastre, ¿verdad? Entonces Brandon tomó el cuchillo que Joseph había llevado con él y apuñaló a Christine varias veces en el cuello. Juliana estaba en el cuarto, vio que Joseph todavía se movía en el suelo, fue hasta la caja fuerte de armas de Brandon, agarró una segunda arma, ¿recuerdas? Y le disparó a Joseph en el pecho. El tipo murió ahí mismo.
Christine estaba desangrándose viva en el suelo del cuarto. En los minutos siguientes, Brandon hizo lo siguiente. Arrastró el cuerpo de Joseph hacia una cama de perro que estaba ahí. Tomó sangre de Christine y la puso sobre Joseph para que pareciera que la sangre de ella le había salpicado durante el ataque. ¿Puedes creer eso? Luego colocó el cuchillo cerca del cuerpo, se arrodilló al lado de Christine y puso las manos en su cuello, como si estuviera intentando detener el sangrado, y le pidió a Juliana que hiciera la segunda llamada. Amigos, este caso es demasiado surrealista, ¿no creen? Por eso les dije que es una de las cosas más elaborados, así, mórbidos e insólitos que ya he presentado, porque te imaginas esa escena y te preguntas cómo alguien logra hacer algo así, viejo. Bueno, cuando los policías llegaron ahí, vieron exactamente lo que él quería que pasara. Que lo vieran, ¿no? No como un esposo asesino, sino como un esposo desesperado tratando de salvar a su esposa. Un invasor muerto en el suelo con un cuchillo al lado, una niñera en shock afuera y un niño en el sótano. Christine murió en el hospital. Ese mismo día, Brandon contó la historia de la legítima defensa perfecta a todos los que preguntaron. En los meses siguientes, Brandon hizo algo que llamó la atención de los investigadores más que cualquier prueba forense. Él y Juliana empezaron a salir abiertamente. Y bueno, no necesito ni decirles a ustedes, tan experimentados en casos criminales, que eso enciende una alerta enorme, ¿verdad? Imagínense para los investigadores, para los profesionales, ahí sí no se puede, ¿verdad, amigos? Bueno, ella salió del cuarto de los hijos, al fondo, y se mudó al cuarto de la pareja. Como dicen por aquí, con un cadáver fresco todavía en el ataúd, el mismo cuarto donde Cristina había sido asesinada. Cuando la policía registró la casa meses después, encontró una foto enmarcada de los dos, Brandon y Juliana, en la mesa de noche al lado de la cama donde Christine solía dormir. Pero lo que realmente derrumbó la historia de legítima defensa fue la investigación digital, ¿ok? Así es, las huellas. Los técnicos de la policía revisaron las computadoras y celulares de la casa y encontraron el perfil Anastasia 9. ¿Se acuerdan de Fat Life? Rastrearon todos los mensajes con Joseph y descubrieron que la actividad del perfil ocurría en los horarios en que Christine estaba trabajando o durmiendo, en los horarios en que los dispositivos de Brandon y Juliana mostraban que los dos estaban juntos. Los patrones de sangre ahí, que fueron analizados por los peritos y todo eso, medio que sugirieron que quien sostuvo el cuchillo en realidad dentro de ese cuarto fue Brandon y no Joseph. Las salpicaduras, las marcas en el colchón, la posición de las heridas, todo apuntaba hacia él. En octubre de 2023 entonces, 8 meses después del asesinato, de los asesinatos mejor dicho, la policía arrestó a Juliana. Fue acusada por la muerte de Joseph, ya que ella misma había admitido que le disparó. Ella mantuvo la versión de Brandon por un tiempo, pero luego, en octubre de 2024, ya pasó algo que cambió un poco esa historia con la conclusión del análisis de patrones de sangre señalando al esposo. La policía arrestó a Brandon también. Él ya había sido indiciado en septiembre, y cuando Juliana vio que los dos estaban presos, acorralados y que las pruebas los señalaban a él, decidió contar la verdad, un poco tratando de quitarse la culpa para que no se complicara tanto para ella. Entonces se sentó ahí con los fiscales durante 4 horas y soltó la sopa, contó todo. El caso, el plan, el perfil falso, el entrenamiento de tiro, los minutos entre las dos llamadas, la sangre que Brandon le tiró a Joseph, la foto enmarcada, todo. A cambio de cooperar, aceptó un acuerdo, confesó su participación en la muerte de Joseph con un cargo menor, homicidio involuntario, y aceptó testificar contra Brandon en el juicio. El juicio de Brandon Banfield se llevó a cabo en enero de 2026, 3 años después de los asesinatos. Duró aproximadamente 3 semanas. Eso es muy loco, ¿verdad? El tipo se desvía, quiere matar a la esposa para poder quedarse con la amante joven. Y entonces, cuando todo se viene abajo, cada quien por su lado y al final también, ¿no? Lo delata la amante que sabe, quién sabe por qué, que él quiso matar a la esposa para quedarse con ella. Hombre, es demasiado bizarro. Bueno, Juliana subió al estrado de testigos y contó todo, ¿ok? Esta vez para el jurado. Describió cómo empezó el caso con Brandon, las conversaciones sobre deshacerse de Christine, el perfil falso en ese sitio, los mensajes como Joseph, la compra del arma, el entrenamiento, el campo de tiro, y describió lo que vio esa mañana. Brandon disparándole a Joseph y apuñalando a su propia esposa. Brandon también subió al estrado de los testigos, pero él negó todo. Dijo que amaba a su esposa, a pesar de haber tenido aventuras extramatrimoniales durante el matrimonio. Le encantaba el desmadre.
También dijo que el asunto con Juliana era algo pasajero y que nunca planeó matar a nadie. Llamó absurdas las acusaciones y contó su versión de lo que pasó esa mañana. Dijo que llegó a casa, encontró a Joseph atacando a Christine y le disparó para salvarle la vida a ella, a su esposa, ¿verdad? Y estuvo intentando detener el sangrado hasta que dijo que Christine, agonizando, le pidió disculpas y le dijo que lo amaba. Pero qué sinvergüenza, viejo. Eso es un comportamiento súper narcisista, ¿no? Un tipo así todavía tiene el descaro de pisotear el cadáver de su esposa, en fin. Sin embargo, la fiscal desmanteló su declaración en el acto. Le preguntó por qué nunca había contado esa versión a la policía antes, ni en ninguna de las audiencias, ni en ninguna declaración, en ningún lugar. Él se quedó sin una respuesta convincente, ¿verdad? Esa fiscal también mostró una carta que Brandon le había enviado, escrita para Juliana, en la cárcel después de su arresto, una carta donde la llamaba heroína. El tipo estaba preso, acusado de matar a su esposa, escribiendo una carta de amor para la amante diciéndole que ella era una heroína, hermano. El jurado tardó 9 horas, divididas en 2 días, para llegar a un veredicto. Ni siquiera sé por qué tardaron tanto. Culpable de todos los cargos, 2 asesinatos con agravante, uso de arma de fuego en la comisión del delito y también por haber puesto en riesgo a su hija durante todo ese tiempo. El día de la sentencia de Juliana, en febrero del 26, la jueza la miró y le dijo que ese era el caso más grave de ese tipo que había visto en su carrera y le dio la pena máxima, 10 años de prisión. La fiscalía había recomendado liberarla por el tiempo ya cumplido, como parte del acuerdo de cooperación, pero la jueza ignoró la recomendación. Dijo que las acciones de Juliana fueron deliberadas, egoístas y demostraron un desprecio total por la vida humana, y que lo único que merecía era quedarse en prisión y reflexionar sobre lo que hizo. La mamá de Joseph, el tipo que perdió la vida en todo este embrollo, Deidre, también habló en el tribunal. Ella contó que su hijo nació 2 días antes de Navidad y que, desde su muerte, no ha podido desmontar el árbol de Navidad. El árbol se queda armado ahí todo el año, al lado de la urna con sus cenizas. Ella le pidió a la jueza que reconociera que Joseph era más que una pieza en ese plan, que él era una persona real, que le gustaba pintar, las artes marciales, cuidar perros abandonados, que merece dignidad y que no merecía lo que le pasó, como si fuera algo o alguien desechable. Una de las tías de Joseph miró a Juliana y le dijo que, aunque reconoce que ella dijo la verdad en el tribunal, decir la verdad no borra la responsabilidad de lo que hizo. Juliana habló durante 4 minutos, dijo que se perdió dentro de una relación y dejó de lado sus valores, que entendía que era culpable y que esperaba algún día ser perdonada, así como esperaba poder perdonarse a sí misma. Brandon será sentenciado el 8 de mayo de 2026. La pena probablemente será de cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. Y es probable que este video ya haya salido al aire y voy a fijar en los comentarios cuál fue la sentencia, cuál fue la pena que él tendrá que cumplir. Esos 8 segundos, la primera llamada, los gemidos de fondo, era Joseph. Ya le habían disparado. Juliana llamó al servicio de emergencia, pero era demasiado pronto. Brandon aún no había terminado su plan sucio. Ella colgó por orden de él y después de unos minutos volvió a llamar. Mientras todo eso sucedía, Christine agonizaba en la cama y Joseph sangraba en el suelo. Brandon apuñaló a su esposa, arrastró el cuerpo de Joseph, esparció la sangre, colocó el cuchillo y se arrodilló al lado de su esposa para parecer un esposo desesperado. Christine Benfield era enfermera de UCI pediátrica, pasaba los días salvando niños. Tenía una hija de 4 años que estaba jugando en el sótano mientras su madre era asesinada en el piso de arriba por su propio padre, el esposo de ella. Y el esposo de esa mujer, el hombre que juró protegerla, pasó meses fingiendo ser ella en internet para atraer a un desconocido hasta su casa. Y Joseph Ryan, el desconocido, murió pensando que estaba haciendo algo que una mujer le había pedido. Él entró a esa casa creyendo que iba a encontrarse con una persona que lo quería ahí. Lo que encontró fue una emboscada montada por un agente federal que necesitaba un cuerpo con un cuchillo en la mano para justificar lo podrido que era y el asesinato de su esposa. Y la persona que cuidaba a su hija, la persona que trajeron de otro país para vivir en su casa, formó parte de toda esa historia. Amigo, qué plan tan asqueroso. Comenten aquí abajo qué les pareció. Te agradezco enormemente tu compañía. Un beso de Ruivo y hasta el próximo episodio.